Hoy vamos al tema número 7 y el tema que vamos a compartir hoy se titula Las pruebas. Las pruebas. Hermanos, yo no sé, la última vez hablamos de cómo las pruebas son necesarias, pero la mayoría de nosotros no nos gusta pasar pruebas, pero pasamos pruebas. La Biblia nos muestra eso. Vamos a ir a San Juan capítulo 16, verso 33 nuevamente, hermanos, y recordar esta palabra que Jesús enseñó y dio a sus discípulos, que es una gran verdad para la iglesia aún hoy en este tiempo. San Juan capítulo 16, verso 33. Jesús, hablando a sus discípulos, Él les enseña y les dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y luego dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús usa la palabra en el mundo tendréis aflicción. Jesucristo, iglesia, nos advierte que tendremos pruebas, que tendremos aflicciones, que tendremos tribulaciones en este mundo. Ahora, ¿cuántos pasamos esa clase de pruebas, de tribulaciones, de aflicciones en este mundo? Amén. Ahora, la aflicción es parte de este mundo. No podemos evitarlo. Tarde o temprano, de una o de otra manera, todos pasaremos por aflicciones, pasaremos pruebas, ya que por ser aún cristianos, iglesia, no evitaremos las aflicciones normales del mundo. No las vamos a evitar por más cristianos que seamos. Siempre vamos a tener problemas. Pero en este caso, hermanos, en esta enseñanza, yo quiero enfocarme de cómo debemos de comprender que nosotros vamos a ser sometidos a distintas pruebas o distintas formas de pruebas en nuestra vida. Hoy voy a hablar de 3 distintas formas en las cuales Dios, en algunas de ellas, nos prueba, y otras que son por causa nuestra, por causa del ser humano, por causa del hombre. Entonces yo quiero hablar de 3 clases de pruebas a las cuales somos sometidos nosotros. Número 1, son aquellas pruebas que Dios en su soberanía determina que tenemos que pasar para que Dios cumpla sus propósitos. Hermanos, hay pruebas que son inevitables y que usted las va a pasar, quiera o no quiera. Porque dentro del plan y propósito de Dios, Dios quiere que usted las pase. Y vamos a ver algunos ejemplos muy rápidamente. Vamos a ir a Génesis capítulo 45, versos del 4 al 8. Génesis capítulo 45, versos del 4 al 8. En Génesis capítulo 45, hermanos, la Biblia nos muestra, nos enseña. Aquí es el momento o el tiempo cuando José se da a conocer a sus hermanos. Pero recuerden, hermanos, todo lo que José tuvo que pasar. Ya habíamos predicado sobre esto, de cómo José era el hijo menor en ese momento, y cómo su padre Abraham amaba a José y le había dado una túnica de colores. Pero José, a pesar de ser el chineado de la casa, hermanos, Dios tenía un plan y un propósito para José. Y cómo Dios permite que José, sus hermanos lo aborrezcan, cómo Dios permite que sus hermanos inclusive intenten matarlo, y al final sus hermanos terminan vendiéndolo a José. Luego de que lo venden, él llega y Dios lo pone en gracia a los ojos de Potifar, que es el que lo compra a José. Pero aún cuando está ahí, la mujer de Potifar pone los ojos sobre José, y José queda como una mala persona, porque la esposa de Potifar quería tener relaciones con José, y José dice no. A raíz de eso va a la cárcel. Luego en la cárcel, José, estando ahí, le interpreta el sueño a 2 personas, al copero y al panadero del rey. Hermanos, pero al final el copero no se acuerda de José en la cárcel hasta que el faraón tiene un sueño, y ahí se acuerda de José. Y cuando José interpreta aquel
sueño que es de las vacas flacas y las vacas gordas, o las gordas y las flacas, ahora se acuerdan de José y ahora Dios pone a José como príncipe de Egipto. O sea, era un propósito de Dios. José tuvo que pasar un montón de cosas para cumplir el propósito de Dios, y lo habíamos visto, y lo que él pasa no era bonito. Ahora vamos a leer 45, Génesis 45 del 4 al 8, dice así: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él les dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni pese el haberme vendido acá, oigan esto, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. O sea, era un propósito de Dios. Pues ya ha habido 2 años de hambre. Ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviasteis acá vosotros, oigan, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Ojo al verso 8. Así que no os entristezcáis, no me enviasteis acá vosotros, sino ¿quién? Dios lo envió. Dios lo envió. Hermano, o sea, el propósito, la prueba de José era parte del propósito y el plan de Dios. Otro ejemplo, vamos a ir a Deuteronomio 8, versos 2 y 3. Deuteronomio capítulo 8, versos 2 y 3. Deuteronomio capítulo 8, versos 2 y 3. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en Deuteronomio 8, versos 2 y 3. Dice: y te acordarás, oigan esto, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová. ¿Quién lo ha traído? Jehová. Te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Oigan, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no comiste tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y aquí viene hablando Moisés, hablándole al pueblo de Israel cuando Dios los saca de Egipto, hermanos. ¿Y a dónde primeramente lleva Dios al pueblo de Israel después de sacarlo de Egipto? A un desierto. ¿Para qué dice la palabra? Para afligirlo, para probarlo. Hermanos, igualmente nosotros en los propósitos de Dios, a veces Dios va a permitir en nuestra vida cosas para probarnos y para afligirnos. Y eso es parte del plan y el propósito de Dios para nosotros. Yo creo que nadie quiere eso, pero es algo que Dios permite en su soberanía y Él quiere hacerlo. La mayoría de nosotros no queremos ser probados, no queremos ser afligidos, pero la palabra enseña de cómo Dios a su pueblo lo llevó para ser probado y afligido, para ver qué había en el corazón de ellos. Y es que eso es lo que Dios quiere sacar de cada uno de nosotros cuando somos probados por Dios, sacar lo que hay en el corazón de nosotros, hermano. Ahora, no porque Dios no conozca el corazón nuestro, sino para nosotros darnos cuenta qué hay en nuestro corazón. Porque Dios conoce el corazón nuestro, pero a veces nosotros no conocemos lo que hay en nuestro corazón. Y la única forma de saberlo es cuando Dios nos aflige, nos aprieta, nos lleva a un desierto para después sacar
y ver qué hay en el corazón nuestro. Wow. Otro ejemplo en la palabra, estamos hablando de aquellas pruebas que son las que Dios permite en su soberanía. Último ejemplo, Lucas capítulo 22, versos 31 al 34. Lucas capítulo 22, Nuevo Testamento, Lucas capítulo 22, ahora voy a meter ahí, abrir un paréntesis en relación a esto, hermano. Es interesante cuánta gente uno a veces escucha en las iglesias y enseñan esto, hermanos, de que toda prueba, cuando es contraria o cuando nos está pasando algo malo, la mayoría de gente lo que dice es que todo viene del diablo, y lo que hacen o le enseñan a la iglesia es: reprenda al diablo. Inclusive hasta decir como: yo no acepto eso de parte del diablo, de Satanás. No sé cuántos han oído eso, hermanos, pero estamos hablando de aquella prueba que Dios es el que la permite, porque Dios quiere sacar algo. Ahora la pregunta es: ¿usted cree que usted ganaría algo reprendiendo al diablo, hermano, y diciendo yo no acepto eso, cuando es parte del propósito de Dios? Porque la mayoría de gente cree que todo viene del diablo, y lo que hacen es reprenderlo, atarlo y hacerle nudo chino y de todo, hermanos. Pero eso no enseña la Biblia. Porque a veces Dios va a permitir pruebas en nuestra vida, porque Él es soberano, porque Él quiere probarnos y afligirnos. Lo estamos viendo en la palabra. Ahora vea lo que dice Lucas capítulo 22, versos del 31 al 34. Aquí vamos a hablar de un hombre que se llamaba Pedro. ¿Cuántos conocen la historia de Pedro? Vea qué interesante, hermanos. Aquí lo que el Señor le habla a Pedro. Dice la palabra en Lucas capítulo 22, del 31 al 34, dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, que es Pedro, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Oigan, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Wow. Hermanos, esta es una historia increíble del apóstol Pedro. El Señor le dice a Pedro en un momento: Pedro, es que Satanás ha pedido que quiere zarandearte como a trigo. Y el Señor no dijo en ningún momento: no, yo no voy a permitirlo, voy a permitirlo, pero tranquilo, Pedro. Yo he rogado por ti para que no falte, ¿qué? Tu fe. Para que no falte tu fe, Pedro. Y una vez vuelto, cuando tú pases esta prueba, que yo la voy a permitir, tú puedas confirmar a tus hermanos, al resto de los discípulos. Y usted sigue leyendo el libro de Hechos. ¿Quién fue el primero en levantarse y predicar y hablar y decir en el libro de los Hechos: no podemos obedecer a los hombres antes que a Dios? Fue Pedro. Dios, hermano, en su soberanía nos va a meter a veces en tribulaciones, en aflicciones, en pruebas para nuestro bien. Es parte de su propósito. Hermanos, Pedro, ¿cuántos creemos que Pedro era un hombre de autoridad? ¿Por qué Pedro no reprendió al diablo? ¿Por qué no lo ató? No lo hizo. Pero el Señor le dijo a Pedro: Pedro, yo he rogado para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, ¿por qué vuelto? Porque el Señor sabía por dónde iba a pasar, pero que eso le iba a fortalecer.
Recuerden, hermanos, la prueba que viene de parte de Dios fortalece el corazón del creyente. Eso hace Dios, nos fortalece. Entonces, esta es la primera de las pruebas que los cristianos vamos a pasar, aquellas que Dios permite. Hermanos, si esas que Dios permite, le voy a poner un ejemplo claro para que me entienda. Hermanos, a veces en el mundo van a pasar cosas y nosotros estamos en este mundo y Dios las va a permitir. Voy a ponerles un ejemplo. Cuando hay una crisis económica, ¿no pasamos nosotros también la crisis económica? Hermanos, cuando hay una gran sequía, como en este tiempo que está habiendo sequía, hermanos, y en lugares no hay agua, nosotros también vamos a pasar lo mismo. ¿O qué? ¿Nosotros vivimos en otro mundo? Hermanos, ¿por qué les digo eso? Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de cuando un momento vino la crisis en Estados Unidos y que muchos países fueron afectados, y entre esos Costa Rica, nosotros. Y yo me acuerdo de escuchar a muchas personas hablar en la radio, en la televisión, diciéndole a los cristianos: no se preocupen, al mundo le va a faltar todo, pero a usted no. Y yo decía, ¿pero a dónde sacan eso? Hermanos, la crisis la vamos a pasar todos. Dios va a permitir crisis en el mundo. Y nosotros somos parte de este mundo. ¿O usted no es parte de este mundo? Hermanos, vamos a pasar crisis. Cuando la historia de José, que Dios pone a José en Egipto, ¿qué era lo que venía? Una gran hambre. ¿Y qué hizo el papá, en este caso, de José? ¿Qué hizo el papá de José? Enviar a los hermanos a comprar a Egipto porque había hambre. Eso es normal. Es parte de la vida, es parte de las circunstancias. Eso es parte, y a veces la iglesia cree, o la gente le hace creer a la iglesia que nosotros somos tipo extraterrestres, somos de otro mundo, hermano, y no es así. En un momento Herodes quiso matar a todos los niños que habían. ¿Y qué fue lo que el Señor le dijo a José? Agarra al niño y camine, oiga, váyase porque si no lo matan. Hermanos, Dios puede advertirnos de cosas, pero nosotros no estamos fuera de. ¿Entendemos eso? Segunda prueba que Dios permite, segunda prueba que pasamos los creyentes, es cuando yo soy tentado por Satanás a pecar contra Dios. ¿Cuántos en este lugar hemos sido tentados a pecar contra Dios? La Biblia dice que Satanás es el tentador. Usted lo ve desde el principio de la palabra, hermanos, en Génesis. Con Adán y Eva, Satanás, ¿qué fue lo que hizo? Tentar. Luego en el Nuevo Testamento vemos a Jesucristo siendo tentado. Hermanos, si Jesucristo fue tentado, nosotros también vamos a ser tentados. ¿Cuál fue la diferencia? Que Jesucristo no pecó, pero nosotros somos tentados, y eso es una prueba también. Hermano, eso es una prueba que vamos a pasar. Hermano, usted no es tentado. Voy a ponerle ejemplos normales, comunes y silvestres. ¿Cuántos no han sido tentados cuando están en un lugar, en una fiesta, a querer bailar o a querer tomarse una cerveza aún siendo cristiano? ¿Alguien ha sido tentado? Somos tentados. Y eso es una prueba. Eso es una lucha. ¿Cuántos cristianos son probados, son tentados? Porque la tentación y la prueba es una misma palabra. El problema es la perspectiva de cómo la veamos.
¿Cuántos son tentados, son probados cuando llega otra mujer o otro hombre que no es su esposo y no es su esposa, aún en redes sociales, por medio de Facebook o de WhatsApp, y le dice, hola? Y ese hola, oiga, ese hola, usted sabe que viene cargado de algo más y usted es tentado a responderle, hola. ¿O me equivoco? Somos tentados. No podemos evitar, y eso es parte de la prueba, eso es una prueba. A la hora de ser tentados por Satanás para pecar contra Dios. Porque eso es lo que él hace, tentar. Él es el tentador, hermanos. Él no hace otra cosa. ¿Quién es el que toma la decisión? Diga conmigo, yo. Yo tomo la decisión. Porque hay gente que le echa la culpa al diablo. Sí, el diablo tienta, pero usted toma la decisión. Satanás tentó a Eva, a Adán y a Eva, y ellos cayeron en la tentación. También Satanás tentó a Cristo, pero él no cayó en la tentación. Entonces, es una decisión personal. Ahora, vea lo que dice la palabra en relación a esto. Primera de Pedro 5, del 8 al 9. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra, sed sobrios y velad. Oiga la palabra que usa Pedro, usa ser sobrio. ¿Qué significa ser sobrio? Hermanos, para que me entienda la palabra sobrio, lo contrario de un sobrio es un ebrio. Sean sobrios y velados, o sea, esté en sus 5 sentidos y vele, esté despierto, atento, alerta. Sean sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora vean el 9, al cual, a ese Satanás, a ese diablo, al cual resistid firmes en la fe. ¿Qué dice? Resistid firmes en la fe, no dice repréndalo. Hermano, hay gente que vive reprendiendo al diablo cuando viene la prueba, cuando viene la tentación, pero termina cayendo en ella. Mejor lo hubiera resistido firme en la fe y dejar de reprenderlo tanto, porque al final terminó haciendo lo que el diablo quería que hiciera. ¿Me están entendiendo? Al cual resistir firmes en la fe, oiga esta palabra, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo, oiga, los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Toda la iglesia en general, todo el mundo va a pasar padecimientos. Satanás va a traer, hermanos, va a traer tentación, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar firmes en la fe. Lo que usted tiene que estar, hermano, es que dice el versículo, sea sobrio y vele, esté despierto, hermano, esté activo para que cuando le mandan ese hola, tan siquiera lo responda. ¿Cuántos matrimonios se han destruido por eso? Más, estaba viendo en Facebook y creo que se está haciendo medio famosa una mujer ahí que empieza le dice a una persona, oiga, le doy tanto y si me deja revisarle su teléfono, qué sé yo, le doy, para ponerle un ejemplo, le doy 20,000 colones y me deja revisarle su teléfono. No sé si alguien lo ha visto.
Y cuando empieza a revisarle el teléfono, empieza a sacarle, oiga, toda la basura que tiene ahí. Y está el novio o el esposo o la esposa a la par. Wow. Mano, es que eso es la triste realidad. Otro día había un tipo meme ahí donde llegaba y no me acuerdo bien cómo era, pero era algo como que el marido había dejado el teléfono en la casa y cuando llegó y se dio cuenta que lo había dejado en la casa el celular, oiga, se ve una lancha donde va porque dejó el teléfono en la casa. Y eso es una realidad también hoy. Hay entre parejas, entre esposos, oiga, no hay la confianza de poder dejar el teléfono. Ahí hay un problema. Y eso cristianos. Satanás quiere tentarnos para pecar contra Dios y eso es una prueba. Eso es una lucha. ¿Cuánto hemos sido probados en eso? Somos probados en eso. Ve lo que dice Santiago, capítulo 1, versos 12 y 15. Ahí para atrás de Pedro, Santiago, capítulo 1, versos 12 al 15. Dice la palabra, bienaventurado, dichoso, bienaventurado el varón. Oigan esto. Cuando habla ahí de varón, hermano, no es solamente el hombre, se está refiriendo al género humano. Bienaventurado, dichoso el varón que soporta la tentación. Oigan, porque cuando haya resistido, ¿qué? La prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora, sigue diciendo, cuando alguno es tentado, iglesia, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ya aquí es otra cosa. ¿Quién es el tentador según la Biblia? Satanás. Él lo que hace es tentar. Hay pruebas donde Dios va a permitir que pasemos para nuestro bien. Pero hay tentaciones que vienen de Satanás y esa es para que pequemos. Para que deshonremos a Dios. Y por eso dice Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ahora, verso 14, sino que cada uno es tentado, oigan esto, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o su propio deseo es atraído y seducido. Oigan, es atraído y seducido. Dice, entonces la concupiscencia después de que ha concedido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Hermano, eso es un tipo de tentación que existe y es real. La Biblia nos habla de ella. Vamos a ser tentados y Satanás, hermano, nos va a tentar de una forma donde lo que la palabra dice, vamos a ser tentados por nuestras propias concupiscencias, deseos. Y le voy a poner un ejemplo bien claro, hermano. Si usted quiere agarrar ratones, hermano, usted tiene que ponerle queso al ratón, ¿verdad? Usted no le puede poner ahí, hermanos, un pedazo de pescado. Usted tiene que ponerle algo que al ratón le guste, o usted no va a ir a pescar a un río y va a pescar con queso. Y ahí usted tiene que buscar la carnada ideal, ya sea una lombriz o una lagartija para tirársela. Sí, un pedazo de carne de lagartija para agarrar guapote. Hermanos, eso es así. Ahora, vea lo que enseña la palabra. Vamos a ver ejemplos en la palabra cuando somos tentados, que es un tipo de prueba por Satanás para pecar contra Dios. Vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 11, versos del 1 al 4. 2 de Samuel, capítulo 11, versos del 1 al 4. Es una historia muy conocida en la Biblia. Vamos a ver la historia de David y Betsabé.
Dice la palabra en 2 de Samuel capítulo 11 versos del 1 al 4 y dice así: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Ahora, oiga, el tiempo que salen los reyes a la guerra. Y David era rey. Que salen los reyes a la guerra. Que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Verso 2. Y sucedió un día, hermanos, porque la Biblia dice, mire, que el que esté firme, que no caiga. Y curiosamente, y sucedió un día. A veces la gente dice, a mí no me va a pasar. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Imaginen, el hombre durmiendo en la tarde, el rey, cuando todos iban a la guerra. Y el hombre se levanta tarde de su lecho y dice, y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, hermano. No era ni hermosa, no, era muy hermosa. El ratón vio queso tierno. Era muy hermosa. Hermanos, si hasta el día de hoy yo lo he dicho, toda persona se baña desnuda, ¿verdad? Y él la vio muy hermosa. David, el hombre que tenía, según la Biblia, el corazón conforme al corazón de Dios. Wow. Y este hombre se levanta y empieza a caminar y ve a aquella mujer y la vio muy hermosa. Muy hermosa. Ahora, seguimos leyendo. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. De una vez le dijeron, esa mujer es casada. Esa mujer es casada. Debería ser prohibida para David. Esa mujer es casada. Pero él la vio muy hermosa. Fue tentado. Verso 4. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él y durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Hermanos, vemos el ejemplo claro de un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, pero fue tentado y pecó. David fue tentado. Hermano, eso le pasa a cualquiera. Y de feria, hermanos, igual la vio muy hermosa, y ese es el problema. Que cuando Satanás viene a tentarnos, él nos va a poner algo que hermoso, algo lindo, bonito. La mayoría de gente, hermanos, creen, a mí me hace gracia eso. La mayoría de gente cuando piensa en el diablo, la mayoría de gente piensa en el diablo, hermanos, una cosa roja, con cachos, con un tenedor en la mano, con una cola, con una punta de lanza, con patas de cabra. ¿Cuántos han visto así, hermanos, que la gente cree que es el diablo? Hermanos, ¿usted cree que si el diablo se presentara así, alguien va a buscar a caer en un pecado o algo de Satanás? Hermano, a usted se le presenta algo así, a mí se me presenta algo así, oiga, y cuidado, no nos da un paro. La Biblia sabe que enseña que Satanás era Luzbel, era el ángel más hermoso que había en el cielo. Hermanos, cuando Satanás va a tentar, él va a tentar con algo que sea hermoso, bonito y llamativo. Y de ahí yo le hago la pregunta y seamos sinceros, hermanos, ¿cómo ve la gente el mundo? Aún usted, yo he visto el mundo y yo no puedo decir que el mundo es feo. Hermanos, si el mundo fuera feo,
Entonces todo el mundo anduviera buscando a Cristo, anduviera buscando las iglesias, viviera arrepintiéndose de sus pecados, pero el mundo, el pecado no es feo, es bonito, agradable. ¿Aló? Es bonito, es agradable. El problema es la consecuencia. Pero el mundo no es feo. ¿Por qué cuesta tanto que alguien busque al Señor? Es más fácil el mundo, es más lindo, es más llamativo. Aquí vemos de cómo David fue tentado. David podía haber dicho no cuando le dijeron esta mujer es casada. Pero él no dijo no, él la mandó a llamar. Él le puso un WhatsApp. Sí. Y le dijo, oiga, qué bonita que se ve usted. Y seguro me imagino a Betsabé, el esposo, no le decía, qué bonita está usted. Pero sí David. Cualquier coincidencia es eso, pura coincidencia. Hechos capítulo 5, vamos a ver otro ejemplo de tentación. Hechos capítulo 5 del 1 al 5. Vamos a hablar aquí, hermanos, la historia de Ananías y Zafira. No sé cuántos han escuchado o leído esta historia. Aquí viene otro tipo de tentación, hermano, una tentación que igual hoy, al igual que David viendo a aquella mujer, este tipo de tentación está hoy dentro de la iglesia. Y es una prueba también. Dice la palabra en Hechos 5 del 1 al 5, dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer vendió una heredad. Oigan. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, ¿se acuerdan de ese Pedro que ya hablamos de él, verdad? Que fue zarandeado. Pero ahora aquí estaba como un hombre que tenía fe y confiaba en Dios. Y le dijo Pedro a Ananías, ojo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Hermano, este hombre, todo espiritual, Ananías, creo yo, él llegó y dijo, para ponerlo en contexto nuestro, pastor, yo tengo por ahí un lote, yo tengo por ahí, no sé, un carro, yo tengo ahí algo, si yo lo vendo, yo le voy a dar a usted cierta parte de ese negocio para que usted termine aquí la iglesia. Termine de construir. ¿Está bien? Yo nunca le dije que lo hiciera. Fue la persona que dijo, yo le voy a dar eso al Señor. ¿Estamos entendiendo? Pero resulta y sucede que cuando vendió la heredad, cuando vendió la finca, cuando vendió el carro, y empezó a ver la plata, dijo, esto es bastante. Y fue tentado. Pedro le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Hermano, eso es igual hoy en día cuando alguien va a ofrendar, a diezmar. Somos tentados a no dar. ¿O me equivoco? Somos tentados a no dar lo que Dios nos pide. ¿Por qué? Porque vemos dinero. Este hombre fue tentado y así le ha pasado a muchos pastores, y he oído historias de historias también que ven dinero en las iglesias y son tentados a tomar lo que no les corresponde. Eso es tentación también. Eso está como hay gente que llega, hermanos, pero igual, cualquier casualidad es eso, pura casualidad.
Hay gente que llega y dice, es que yo compro lotería para, si yo me pego, para ayudar a los pobres. Para ayudar a alguien pobre, hermano, eso es mentira. Eso es mentira. Somos tentados, el dinero nos tienta y es más, es tanto el deseo y la tentación que compramos lotería. No queremos trabajar, pero sí compramos lotería. Qué cosas, ¿verdad? Porque somos tentados. Y más cuando vemos que Julano se pegó cuántos millones. ¡Ay, qué dichoso! Somos tentados. Cuando vemos plata, somos tentados. Y a Ananías le pasó eso. Él fue tentado en su corazón. Satanás llenó su corazón. ¿Qué fue lo que Satanás hizo? Darle plata. Es más, hay gente en las iglesias que dicen amar a Dios, hermano, y Satanás a veces lo que hace es darle plata. Y hasta ahí llegó. O le da un negocito, le da un carrito y ya lo perdimos. Porque fue tentado. Ahora le tienta en su corazón aquello y lo pone primero que Dios. ¿Estamos entendiendo? Ahora vea lo que dice la palabra, hermano, y lo que sigue leyendo, dígale a usted, gracias Señor, que hoy no pasa eso. Dice la palabra, verso 4. Le dice Pedro, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. O sea, siempre fue suyo el dinero, siempre fue suya la heredad. Porque lo que usted vaya a dar, hermano, debe hacerlo de su corazón para el Señor. Y eso es lo que Pedro le dice, oiga, pero no siempre fue suya la heredad, no era su dinero. Usted fue el que dijo que iba a dar tanto. Nadie lo manipuló como hacen hoy para sacarle la plata. No fue algo de su corazón para con Dios. Entonces, dice, no estaba en tu poder porque pusiste esto en tu corazón. Ahora vea, primero le dice que ¿quién le puso eso en el corazón? Satanás. Y ahora ¿quién le dice Pedro? Usted. Porque Satanás lo que hace es tentar. ¿Y quién toma la decisión? Otra vez diga conmigo. Yo tomo la decisión. Dice, no estaba en tu poder, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Sino a Dios. Y al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Hermanos, cayó y expiró es cayó y se murió. Y vino un gran temor. Gracias a Dios, hoy Dios no permite eso. Si no, imagínense, hermanos, los funerales. Somos tentados. Y eso es una prueba. ¿Cuántos hemos pasado ese tipo de pruebas? Somos tentados. Somos tentados. Tercer tipo de prueba. La primera es aquella que Dios permite, la segunda es cuando somos tentados por Satanás y la tercera es, hermanos, y es un tipo de prueba que va de alguna manera de la mano con la que acaba de hablar, hermano, es cuando yo desobedezco a Dios y su palabra. Ahora viene lo que la Biblia llama la corrección o la disciplina. Y aquí, hermanos, sí nos tiene que sacar un ay, ay, ay. Y eso es un tipo de prueba que va a venir de parte de Dios. ¿Para quién? Para el creyente. También no con el propósito que Dios quería primeramente, sino ahora por mi desobediencia y mi pecado. Y ahora viene lo que se conoce como la corrección o la disciplina de Dios. Y eso es una prueba. También. Vamos a verlo en la palabra. Vamos a ver Hebreos 12 del 5 al 11. Hebreos capítulo 12 del 5 al 11. Hebreos 12.
¿Lo tenemos? Dice la palabra en Hebreos 12, del 5 al 11, dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se dirige diciendo, oigan, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, deberíamos decir, porque el Señor al que ama, disciplina, castiga. Hermano, a mí me hace gracia, yo he oído gente diciendo que Dios no castiga. Yo no sé de dónde sacan eso, que Dios no castiga. Donde toda la Biblia habla de un Dios que castiga. Dios castiga el pecado. Y Dios castiga a sus hijos por desobediencia. Y todo el mundo habla, no, es que Dios no castiga. Yo no sé de dónde sacan eso, pero que la Biblia no enseña eso. Y hay diferentes tipos de castigos. Acabamos de leer uno donde Ananías y también su esposa, si usted sigue leyendo, ambos mueren. ¿Y usted cree que fue que Pedro los mató? No los mató Pedro. Ni Pedro les dijo tampoco nada, se van a morir. No, cayeron y murieron. ¿A quién le dijo Pedro que habían mentido? Al Espíritu Santo, a Dios. Y murieron. Y hay mucha gente, hermano, si usted tenía ese criterio en su mente, espero que hoy Dios le enseñe, y si usted sale de este lugar entendiendo esto, ¿y por qué usted debe tener temor de Dios antes de pecar? Porque Dios castiga. Dios disciplina, Dios castiga. La gente dice que no, ¿por qué cree que vino el diluvio? Porque eran todos muy buenos. ¿Por qué creen, hermanos, que llovió fuego del cielo sobre Sodoma y Gomorra? ¿Por qué cree usted, hermano, que va a venir el fin del tiempo y Dios va a venir a juzgar? Va a traer juicio. Eso va a ser Dios. Dios castiga. ¿Por qué cree, hermano, que existe un infierno según la palabra de Dios? Pero envió a su Hijo para salvarnos de ese infierno. Por eso todo hombre necesita a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Pero hay un infierno, hay un castigo eterno, pero también hay una salvación eterna. Amén. Y sigue diciendo el pasaje, verso 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hermano, ahora, ¿qué entiende usted de azota? Como hacen hoy a veces las mamás y llegan y le hacen al chiquillo, no haga eso. O le hablan y le hablan, Julanito, Julanito, Julanito. ¿Y Julanito? No, hermanos, Dios azota. ¿A cuántos nos agarraron, hermanos, y nos pegaban nuestros papás y el castigo era de verdad? Ahora entiendo que habían castigos que se pasaban, ¿verdad? Entiendo eso, que está fuera del orden. Pero hermano, el castigo, para que sea castigo y sea corrección, tiene que ¿qué? Tiene que doler. Si no duele, eso no es castigo. Eso no es disciplina. Tiene que doler. Pero hoy, como al chiquito no le puede doler porque se le hace un trauma, o sea, toda la vida la humanidad hemos vivido todos traumados. ¿Sí? No sé de dónde sacan esas cosas, pero de acuerdo a la palabra, no. Ok, hijo mío, no desmayes, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Oigan,
Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, alguien que no es disciplinado y corregido, según la palabra, es como un bastardo. O sea, no le interesa lo que haga. Haga lo que le dé la gana, no me interesa. Pero cuando alguien tiene padres, va a ser disciplinado, va a ser enseñado, va a ser corregido. Y la Biblia nos enseña que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Hermano, y acabamos de hablar de la tentación y pecamos, es desobediencia. ¿Y qué hace un padre cuando un hijo desobedece? Lo castiga. ¿O ustedes creen que Dios es como las mamás? Ahora cuando llegue a la casa va a ver. Y cuando llega a la casa, pobrecito mi chiquito. Hermanos, Dios no es mamá. Él es Dios de verdad. Él es Dios de verdad. Él no es mamá. Por otra parte, verso 9, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Bueno, eso era antes, ¿verdad? Ok, por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no? Vea la pregunta, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Si aquellos, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero que es Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿de qué? De su santidad. En verdad, y eso es de verdad, en verdad ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, ¿cuántos de nosotros agradecemos a nuestros padres que nos castigaran y nos disciplinaran? Al presente no fue de gozo, fue de dolor, hasta decir, mi papá no me quiere, mi mamá no me quiere, pero hoy adultos entendemos, era porque me querían. Porque ahora estamos nosotros en la otra parte, donde tenemos nuestros hijos, y hay que disciplinarlos, y hay que castigarlos. Amén, padres. Amén, hijos. Eso enseña la palabra. Ahora, un ejemplo bien claro en la palabra de Dios de esa disciplina, que es una prueba, hermanos. ¿Cómo ve usted la disciplina? Es una prueba. ¿Cuánto nos íbamos llorando a acostar? Y llorando y resentidos con nuestros padres porque nos habían pegado. Hermano, eso es parte. Vamos a ver un ejemplo en la palabra, y este ejemplo es Jonás, capítulo 1, del 1 al 17. Y por causa de tiempo, hermano, no me voy a detener mucho, solamente voy a leerlo. Antiguo Testamento, y es el de los profetas menores. Jonás está casi llegando al Nuevo Testamento. Vamos a ver dónde está este Jonás que se me perdió. Ya se me perdió Jonás. Después de Amós. Ok. Sí, es que es tan rebelde este Jonás que cuesta encontrarlo. Que son profetas menores, y como es tan corto el libro, entonces rápido lo pasa uno. Está ahí unas páginas ahí antitos del Nuevo Testamento, ahí está Jonás. Yo no sé cuántos han oído la historia de Jonás, hermanos. Pero estamos hablando de eso. Otra prueba es cuando yo desobedezco a Dios y su palabra, y eso me va a traer disciplina de parte de Dios.
Y voy a leerlo solamente. Dice así, Jonás 1, del 1 al 17. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Solo a él se le ocurría que lejos de la presencia de Jehová. ¿Verdad? ¿Podrá alguien esconderse de Dios? Dios le estaba hablando y le dijo: Jonás, yo quiero que usted haga esto. Y él, muy inteligente, dice: voy a hacer lo contrario. Y eso nos pasa a nosotros igual. Hermanos, ¿cuántos queremos obedecer a Dios? ¿Y cuántos terminamos haciendo todo lo contrario? Igual. Verso 4. Cuando Jonás creyó que iba a huir de la presencia de Jehová, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaban al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: yo soy hebreo, oigan, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Oiga, y temo, dice, ¿verdad? Y estaba haciendo todo lo contrario. Verso 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió: tomadme y echadme en el mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron en el mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, y para terminarle fue el pez y lo agarró y lo escupió en Nínive y le dijo: vaya donde yo le dije. Hermanos, la desobediencia nuestra, Dios tiene que disciplinarnos. Dios tiene que disciplinarnos, y eso es una prueba. Jonás en el vientre del pez tiene que clamar a Dios y arrepentirse. Hermano, a veces Dios en nuestra desobediencia nos va a llevar ahí, a sentirnos solos en el vientre de un pez, y lo único que nos va a quedar es clamar y arrepentirnos de nuestro pecado. Hermanos, pero también déjeme decirle otra cosa. Cuando alguien anda en desobediencia con Dios, hermano, recuerden que los que estaban en el barco con Jonás se iban a hundir. A veces en nuestras casas alguien anda en desobediencia, y la familia estamos en el mismo barco. Y cuando estamos todos en el mismo barco, hermanos, Dios está tratando con uno, pero todos estamos pagando las consecuencias. Ese es el problema de la desobediencia, porque nuestra familia
es afectada por el pecado nuestro, por la desobediencia nuestra, y ahí viene la prueba en la disciplina de Dios. Pero gloria a Dios, porque también aquellos hombres al final que estaban en el mismo barco empezaron a clamar a Dios. Todos tenemos que clamar a Dios. Y con eso termino, iglesia. Como vemos, recuerden que hablamos de 3 pruebas. Como vemos, la primera prueba es inevitable, viene de parte de Dios. La segunda prueba depende de nosotros, el evitarla. Cuando somos tentados, depende de nosotros. Y la última también es inevitable, ya que es la consecuencia de nuestra desobediencia a Dios. Pero en todas necesitamos tener a Cristo como centro de nuestras vidas. En todas ellas necesitamos a Cristo, porque todas al final son pruebas, todas al final son aflicciones que vamos a tener en este mundo, en esta vida, como cristianos. Yo no sé, hermano, qué prueba estás pasando. Si tal vez es una prueba que Dios está permitiendo, porque es el propósito de Él. O tal vez está siendo tentado en estos días en algo que usted sabe que no es de Dios, pero tu carne te está llevando a que lo quieras hacer. O puede que esté pasando prueba porque has pecado, porque hiciste algo que Dios no quería y Dios te está disciplinando y estás pasando la prueba, porque Dios al que ama disciplina. Pero en todas ellas necesitamos a Cristo, y vamos a orarle para que sea Él nuestra fuerza y poder discernir las pruebas que pasamos. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Dios. Gracias una vez más por la palabra, porque la palabra nos habla, nos enseña. Hoy hemos visto, Señor, 3 pruebas que va a ser parte de la aflicción en este mundo, Dios. Necesitamos, Señor, que tú nos des la sabiduría, la guianza, la dirección, para saber en qué tipo de prueba estamos. Y en todas ellas, Señor, clamar a ti, pedir tu fortaleza, pedir tu socorro, pedir que tú seas el centro de nuestra vida y que no nos desviemos, Señor, porque vamos a ser tentados. Somos débiles, nuestra carne nos va a tentar, Satanás nos va a tentar para pecar contra ti, Señor. Pero podemos decir no, Señor. Ayúdanos a decir no, para poder honrarte a ti y poder recibir esa palabra que dice Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Señor, gracias en esta tarde, y bendice a cada uno de mis hermanos, y que seas tú con tu palabra hablando y enseñando al corazón de cada uno, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor?